buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Qué hermoso es comenzar el día con el Señor, sin depender de nada ni de nadie. Y por otra parte, pensaba esta mañana cuando me levantaba, qué terrible tiene que ser levantarse y comenzar a buscar esa sustancia, ese producto, eso que te produce satisfacción o una supuesta calma y paz para poder afrontar un nuevo día. Es una bendición ser creyente. Siempre lo he creído y siempre lo seguiré declarando. Ser un hijo, una hija de Dios es una bendición. No depender de nada ni de nadie, sino solamente de tu Dios, de tu Señor. Pero hay algo que me produce mucha tristeza en mi corazón y tiene que ver con este versículo que estoy a punto de leerles. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9. Presten atención a este versículo, porque si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, este versículo puede traer mucha liberación, puede traer mucha calma, mucha paz a muchas vidas que lamentablemente están atormentadas por mentiras que han creído, por cosas que no han terminado de interiorizar y siguen viviendo anclados en el pasado en vez de en un presente bendecido y glorioso y en paz y en libertad como todos los creyentes debemos de vivir. El versículo dice literalmente así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se lo voy a volver a leer, y sería estupendo que todos y cada uno de nosotros pudiéramos hoy aprendernos de memoria este extraordinario texto bíblico. Primera de Juan, repito, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He conocido a lo largo de mi vida, a través de mi ministerio, y últimamente otra vez está sucediendo, que se ponen en contacto conmigo personas que después de haber conocido al Señor, tuvieron una recaída, pecaron, se apartaron de los caminos del Señor, se enfriaron, dejaron de congregarse y volvieron otra vez a enredarse en los pecados y en los antiguos vicios que estuvieron practicando antes de conocer al Señor. Hay un momento en el que reconocen que ese camino no es el correcto, se arrepienten, piden perdón y vuelven otra vez a retomar la senda antigua. Vuelven otra vez a congregarse, a leer la palabra de Dios, pero de vez en cuando le asaltan pensamientos de condenación. Se sienten mal, se sienten culpables, comienzan a llorar, pierden la paz, pierden la tranquilidad, el equilibrio, porque comienzan a recordar aquellos viejos pecados que cometieron. Pecados de los cuales se arrepintieron y pidieron perdón, pero ellos o ellas creen que su pecado fue tan horrible, tan horrendo ante la presencia del Señor, que ahora van a vivir el resto de sus vidas hasta que alguien les enseñe que eso no es bíblico, ni eso agrada a Dios, que nuestros pecados, por muy horrendos, por muy negros, por muy horribles que fueran, si hay un genuino arrepentimiento, Dios siempre, siempre perdona y además olvida. Hay otro texto bíblico que ustedes conocen perfectamente que dice que Él lanza, que Él arroja a lo profundo de la mar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, todo aquello que hicimos que desagradó al Señor en un momento determinado de nuestra vida. Me produce mucho dolor cuando veo a creyentes que no terminan de creer que por muy horrible que fuera su pecado, por muy lejos que vivieran del Señor por un tiempo, si usted se ha arrepentido, si usted ha vuelto totalmente arrepentido a la presencia del Señor, Dios le ha perdonado. ¿No conoce usted por casualidad, supongo que sí, la famosa parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo vivió perdidamente, se fue lejos del hogar de su padre, y cuando estaba en el peor momento de su vida, la Biblia dice que volvió en sí.
y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre viven, comen mejor que yo? Volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él quería vivir el resto de su vida en la presencia del Padre, pero como un jornalero, no como un hijo, porque no se consideraba digno de volver a recuperar aquella posición de dignidad que perdió a consecuencia de su mala vida. La Biblia nos dice que cuando este muchacho vuelve al hogar, el padre hace una fiesta, mata al becerro gordo. Su hermano no quiere entrar porque no entiende cómo el padre hace una fiesta por un hijo o por un hermano que había vivido perdidamente, que por lo visto, según él, no era digno de volver a recuperar la posición de hijo. Y él no entiende, él no quiere entrar, él no quiere participar de aquella celebración. Pero el padre le enseña con paciencia que su hijo estaba como muerto y que ahora había vuelto a la vida y que aquello había que celebrarlo por todo lo alto. Yo no sé cuántos de ustedes se sentirán en esta mañana identificados con este devocional que estoy compartiendo en este momento. Pero lo que sí quiero dejar bien claro a todos los cristianos del mundo, y espero que este devocional lo vean miles y miles y miles de hermanos nuestros alrededor de la faz de la tierra, que en Cristo Jesús, cuando hay perdón, cuando hay arrepentimiento, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Ya sé que a lo mejor algunas personas nunca olvidarán lo que hiciste. Hay mucha crueldad, incluso dentro del mismo mundo cristiano evangélico. Hermanos que te señalarán toda la vida y que te echarán en cara que te apartaste del Señor, que fuiste un adúltero, un borracho, un fornicario, en fin, da igual el pecado que cometieras, total. Hay mucha crueldad incluso dentro del mundo cristiano, y puede ser que te tengan en un rincón el resto de tus vidas, de tu vida, y puede ser que no te traten como antes te trataban, con aquel cariño y con aquel amor, pero da igual cómo te traten los seres humanos. A ti lo que te interesa y lo que verdaderamente es importante no es el trato bueno o malo que recibas de parte de los hombres, de los pastores, de los siervos de Dios. A ti lo que te interesa, cuál es el trato que Dios te va a dar después de tu arrepentimiento. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El diablo ya tiene su trabajo asignado y se encargará de acusarte y de condenarte. Pero si te recuerda Él tu pasado, recuérdale a Él su futuro. El Señor siempre perdona a la persona que viene a Él arrepentida. Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si se los confesamos sinceramente. Claro, tenemos que aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Pero vivamos en libertad. No sufran por pecados que ya Dios ni siquiera se acuerda de ellos. ¿Por qué tenemos que estar toda la vida lamiéndonos las heridas, recordando nuestra antigua vida? Y algunos dirán: pero hermano, pastor, es que yo pequé después de haber conocido al Señor. Sí, y Pedro también pecó después de haber conocido al Señor, después de haber echado fuera demonios, después de haber estado en el monte de la transfiguración y viendo a Elías y a Moisés, después de caminar por encima de las aguas, después de ver cómo el Señor expulsaba demonios y cómo sanaba enfermos y cómo resucitaba muertos y cómo levantaba paralíticos. No pecó Pedro y negó al Señor diciendo: no sé quién es ese hombre, no le conozco. ¿No fue todo eso después de haber seguido 3 años al Señor? ¿No lo perdonó el Señor? ¿No lo restauró el Señor? ¿No le dijo: apacienta mis corderos? Hay congregaciones, hay denominaciones. Aquí en España, no sé por ahí por el mundo si existe alguna denominación tan cruel como esta que yo les voy a mencionar. Pero aquí en España hay denominaciones que como peques, como caigas de la gracia de Dios, te crucifican para el resto de los restos. Ya no tienes posibilidad de nada. Le hacen un favor al diablo tremendo, haciéndole recordar a un hijo o a una hija de Dios que ha pecado durante todo el resto de su vida, que ha pecado y que ha cometido
desde el punto de vista de ellos, una abominación y un pecado imperdonable. Pecado imperdonable es aquel, y injusticia y crueldad es el trato de aquellos que, llamándose cristianos, tratan cruelmente a un hermano restaurado que sí pecó, pero se logró levantar y fue restaurado por el poder y por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién somos nosotros para estar recordándole a nuestros hermanos que cayeron o pecaron, o incluso a pastores que abandonaron el ministerio, pero que luego volvieron en sí cual hijo pródigo y pidieron perdón y volvieron otra vez a servir al Señor? ¿Quién somos nosotros para decirle a ese hermano que nunca más podrá volver a predicar? Menos mal que el rey David, no perteneció nunca a esas denominaciones donde, como cometas ciertos y determinados pecados, amigo, eres hombre muerto y te crucifican para el resto de tu vida. ¿Quién invitaría a una persona que le roba la esposa al vecino, a uno de sus soldados de la guardia personal, como era Urías? ¿Quién invitaría a predicar a una congregación, a tener un ciclo de conferencias o un retiro espiritual a un hombre que ha mandado asesinar al marido de la mujer que ha robado? A nadie se le ocurriría. Sin embargo, mis queridos hermanos y amigos, esa historia está en la Biblia. No solamente los logros, las victorias, las conquistas enormes del rey David, sino también sus pecados. Sí, sus terribles y horrendos pecados. No justificamos nada, pero también está en la Biblia su restauración. Y muchos reyes, siglos después de haber cometido ese tremendo, gracias al rey David. Así que, mis queridos hermanos, aceptemos el perdón, la gracia, la misericordia del Señor y démosle gracias a Él, porque Él siempre perdona y olvida. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por el privilegio tan grande que nos das de poder honrarte, de poder servirte. Te pido que quites toda condenación, te pido que quites de las mentes de las personas esa carga, esa culpabilidad de la cual ya han sido perdonados. Señor, que aceptemos tu perdón, tu gracia y tu misericordia. Y te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú eres un Dios de restauración. Yo te pido por todos aquellos hermanos y hermanas que por el motivo que sea han pecado, se han apartado de tus caminos, se han apartado del ministerio. Señor, restáuralos. Y que pronto tengamos noticias de muchos hermanos, ministerios que tal vez cayeron, pero que tú los estás comenzando a restaurar y a darles otra oportunidad. Señor, bendigo a mis hermanos y te pido en el precioso nombre de Jesús que nos des a todos un día de paz y de victoria. Gracias, Dios mío, porque tú nos amas y tú eres fiel y tú siempre perdonas al que se arrepiente de corazón. En el nombre bendito y soberano de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y recuerden, somos libres en Cristo Jesús. Disfrutemos de la libertad que Cristo nos dio a través de su sacrificio y no condenemos a nadie por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho. Que la paz del Señor les acompañe el resto del día. Bendiciones para todos, mis queridos hermanos.